Ivonne Ferreras y desde el sol de la tarde queremos que dé seguimiento a las informaciones, a los comentarios, suscribiéndose al canal de YouTube Sol FM. Los medios, las redes, las informaciones, la cháchara, yo digo en algunos casos de la política, la morbosidad en el tratamiento de muchos temas, la espectacularidad y los temas que dan like, que dan view. Y ayer fue uno de esos días en los que las marchas, por ejemplo, las marchas feministas, no solo en República Dominicana, en muchos países del mundo, los artículos de opinión, las discusiones de la ONU, una fecha en la que salen todos los números, yo me he quejado muy amargamente, todos los números y todas las estadísticas a recordarnos cómo es que ve el mundo con ese tema de la violencia contra la mujer. Y por supuesto no hay que ser un mago. Vamos de mal en peor porque los números y las cifras nos dicen que en el 2023 se registraron 85,000 asesinatos intencionales de mujeres, también de niñas, en todo el mundo. Y eso es más de la mitad de esas mujeres que murieron a manos de sus parejas o de sus exparejas o de familiares. En el 22 la cifra se colocaba en 89,000, el peor año, ¿no?, de los últimos 20 según el cálculo de la ONU. O sea que cada 10 minutos muere en el mundo una niña, una mujer a manos de su pareja. Pero cuando nosotros vemos esa cifra y esas cifras van empeorando cada vez, y cuando nosotros nos acercamos entonces a las estadísticas nuestras, la cosa es mucho peor. ¿Por qué? Porque a nosotros nos coloca aquí en América Latina que mueren de manera violenta cerca de 11 mujeres o niñas al día. Óyeme, 1 de 4 mujeres dice ser víctima de la violencia física, sexual por parte de su pareja. Y entre todos los países de América Latina, como sabemos, nosotros somos el segundo peor, con una tasa de 2.4 asesinatos violentos o mujeres y niñas por cada 100,000. Nos supera Honduras. Ahora bien, cuando una de todas esas mujeres muere, que ocurre durante todo el año y que al final nosotros solo conocemos las estadísticas, nosotros tenemos idea de qué es lo que ha ocurrido, de quiénes son esas mujeres, de cuáles son sus rostros y cuáles son las circunstancias en las que esas mujeres han muerto, ¿no? Aquí desde que el año comenzó son cerca de 62 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas, muertas de la forma más brutal. Pero eso normalmente no es noticia, porque aquí lo que es noticia y lo que da like y lo que da view son las noticias en las que pueden, además del asesinato, además de la violencia, además de ese clímax que termina con la vida de las mujeres, por supuesto, es permearla con el tema del morbo, en el que el tratamiento que se da incluso en algunos medios de comunicación, en las redes sociales, es casi responsabilizando a las mujeres porque las maten. Qué bueno que mi maestra en el periodismo de investigación, Margarita Cordero, se ha dedicado en los últimos días de ponerles rostros, de ponerle nombres y de hacer una ficha a la mayoría de esas mujeres, sobre todo haciendo y destacando la salvedad de que cada vez son más jóvenes las mujeres que mueren aquí por violencia. Y por supuesto, esos nombres son, por ejemplo, el de Aleni Sánchez López, que ayer se agregó a una larga lista que ha estado acumulando en un trabajo muy minucioso y que yo creo que es importante para que nosotros sepamos de qué estamos hablando. Una joven que apenas tenía 19 años y que su pareja le hizo varios disparos y que por supuesto tenía 2 hijos. O el caso, por ejemplo, de Rachel Ramírez, 17 añitos tenía Rachel Ramírez. Y la mató un hombre con la promesa de entregarle un teléfono celular. Pero eso son informaciones que van, que vienen, que pasan inadvertidas. Y por supuesto, eso tan reciente como en julio pasado, eso no queda en la conciencia de absolutamente nadie. O el caso de Giovanni Pinales García, que murió a consecuencia de los golpes que le dio una pareja apenas unos días después de haber dado a luz el hijo de ambos, recién parida del hijo de ambos. O los 24 añitos, con lo que se le cortó la vida a Lina Ramírez Felice. Trabajaba de doméstica y tenía una niña de 8 años y la mató un hombre que la asediaba constantemente. Y, por supuesto, su cadáver fue encontrado después putrefacto, pero eso no es una información en la que nosotros debemos de tener, ¿no? Una más de alguien por ahí que simplemente murió a manos de su pareja, como ocurre con tantos y tantas, como es el caso, por ejemplo, de Elaine Esther, 101 puñaladas
101 estocadas a la Inester, pero ese no es un nombre que a nadie le importe ni que quede tampoco en la mente de nosotros. Gracias, Margarita Cordero. Muchísimas gracias por ponerle ese nombre y por poner el apellido, por poner un rostro a la expresión de la violencia y ni qué decir con todos esos huérfanos colaterales de esos feminicidios en los que todo el mundo se rasga las vestiduras cuando ocurren, o cuando esos muchachos y muchachas desarraigados normalmente por su familia terminan entonces como agentes reproductores de esa violencia. Y entonces ahí todos nos entruñamos el rostro. Sin embargo, no hacemos absolutamente nada porque lo que se ha estado haciendo efectivamente no es lo que puede solucionar un problema que arrastramos de tanto tiempo y que tienen responsabilidad durante muchos años todos los que nos han gobernado y que han sido incapaces en los que le toca aplicar las políticas correctas para un problema que hace mucho tiempo desbordó el tema de la salud pública. Nos vemos el 8 de noviembre y volvemos a contar y a ver los rostros que Margarita Cordero le está poniendo a las cada vez más jóvenes mujeres que son simplemente víctimas de la violencia de género.